Bueno, bienvenidos a la capacitación de cocinas de granitos y mármoles. Vamos a empezar hablando de la alianza Granitos y Mármoles y el grupo Colombini, que es la empresa o el grupo encargado de fabricar y producir todas estas cocinas italianas que ustedes han visto, lo cual lo llevan haciendo por más de 10 años, exactamente 12 años importando cocinas italianas. Colombini Group nos aporta 45 años de producción italiana en cocinas, una amplia experiencia en este tema, lo cual nos da un respaldo bastante grande que se debe transmitir a nuestros clientes. Lo hacen en 5 establecimientos, el primero es en San Marino, 3 en Italia y 1 en China. Como pueden ver en la imagen, es una foto aérea de la planta de producción en San Marino. En la parte izquierda está toda la parte administrativa y en el costado derecho son 4 pisos de producción donde están todas las líneas no solo de cocina sino de hogar que maneja el grupo Colombini. El grupo Colombini tiene 4 marcas líderes. La primera es Colombini Casa, Feval Casa, Rosana y Colombini China. Colombini China es simplemente todos los productos de la compañía enfocados al mercado asiático. Vamos a empezar con las características generales de la cocina. Y estamos hablando de cocinas general, no estamos hablando de nada de cocina italiana, sino los elementos que componen toda cocina, porque debemos arrancar sabiendo estos elementos. Como pueden ver en la imagen, el primero son las bases, que son los muebles inferiores. Los segundos son los colgantes o muebles aéreos, todos los muebles suspendidos, que son de menor profundidad. Las columnas, que sería el tercer elemento, que son las muebles, digamos, que van de piso a techo. Los cuartos son los mesones o superficies de trabajo, que en este caso utilizamos los granitos o piedras de nosotros. Y el quinto son los electrodomésticos que componen esta cocina. Otra cosa importante son las zonas. Como pueden ver en la imagen, están diferenciadas por color según el tipo de zona que debamos trabajar. La primera es la despensa, que es donde va a ir almacenado todo lo que es el mercado o elementos pues no perecederos, que depende de la indagación que hagan al cliente o toda la información que logren obtener del cliente, van a poder saber el espacio que debe ocupar o el porcentaje que debe ocupar en la cocina. Siguiente será el almacenaje, que ya estamos hablando de todos los elementos que se utilizan para la cocción, como los cubiertos, las ollas, todos los elementos que utilizan para la preparación de los alimentos van almacenados en esta zona naranja. Esta zona azul de lavado, como su nombre lo dice, es donde van a hacer todo la parte de limpiar, lavar ollas, tener las máquinas lavavajillas. La parte de preparación, que sería, en este caso lo están viendo que está compartido entre la zona azul y la zona roja, que sería la de cocción, que es donde se van a preparar todos los alimentos. La zona de cocción, donde están la estufa, el horno o zona caliente, que llamamos también, donde van esos elementos de los electrodomésticos que permiten la preparación. Hay unas formas importantes o unas formas ya predeterminadas de las cocinas, con algunas variaciones que van a encontrar en el ejercicio día a día de diseñar cocinas. Sin embargo, esto es como en las imágenes que están viendo, les va a ayudar mucho para identificar cómo ubicar las zonas dependiendo del tipo de forma de cocina que encuentren. Por ejemplo, en la cocina en U van a ver dónde está la zona que ocupa la zona de cocción, zona de lavado. Esto varía obviamente según el cliente. Cocina en isla, en G, L, en 2 líneas y cocina en línea. Adicional, yo agregaría una cocina con península, que sería la cocina donde hay un elemento, unas bases que están unidas al resto de muebles, solo que no tienen ningún muro, sino que están abiertas hacia una sala o hacia algún comedor. Y ahora están las características particulares. Ya aquí sí vamos a hablar directamente de características de las cocinas italianas propiamente.
La primera son las estructuras, que nuestros muebles son modulares, entonces lo cual quiere decir que se producen módulo por módulo independiente, no se hace la cocina a medida exacta de 45.4 o de 30.5 centímetros, sino muebles estándar de 60, de 45, de 30, de 90, de 1,20 y vienen ya listos así desde Italia para colocar en los espacios que tengamos con algunas regletas o algunas fintas de ajuste en los espacios. Esto lo vamos a ir desarrollando. Estas estructuras, estamos hablando solo de la parte interna del mueble, no estamos hablando de las puertas, sino de la parte interna de cada uno de los muebles, tanto en colgantes, en bases o en columnas. Son estructuras de 18 milímetros en acabado blanco opaco, es un laminado blanco opaco en una estructura aglomerada. Tiene sus entrepaños que son ajustables. El siguiente es un canal sanitario. La imagen que están viendo es una base desde la parte superior, donde la parte trasera del mueble está adelantada, está despegada del muro, para permitir dos cosas. La primera, poder hacer conexiones hidráulicas, pasar los tubos, pasar las conexiones de agua, las conexiones de luz, porque como es una cocina italiana, el concepto italiano es mudarse con la cocina. Entonces al mudarse con la cocina debe poderse instalar fácil en el lugar al que uno llega. Entonces no es como acá que tenemos que hacer la regata, romper el muro y mover los puntos de un lado a otro dependiendo de lo que se necesite. Allá simplemente los puntos se llevan por el zócalo o por la parte de abajo, que ya les voy a explicar, y se pasan por la parte del canal sanitario, por la parte trasera de los muebles, permitiendo, pues es mucho más flexible y va de la mano del concepto de me llevo mi cocina. Adicional a esto, la segunda ventaja es que permite que haya circulación de aire por los muebles. Entonces van a encontrar, van a darse cuenta que al despegarlo del muro y circular el aire no va a haber moho, no se va a dañar la parte trasera de los muebles. La siguiente serían los soportes o patas, que son unas patas plásticas, porque nuestros muebles están separados del piso, ellos no llevan el famoso pollo que anteriormente se utilizaba un soporte en concreto o en ladrillo y ahí descansaban los muebles. Esto tenía una gran desventaja y es que el mueble sudaba, el mueble generaba moho y se pudre el aglomerado. Entonces al tener unas patas que lo distancian del piso, permite esa circulación de aire y que no tengan este problema. Además, al ser regulables, al ser niveladas, se pueden nivelar. Esto permite que todos los muebles se alineen y tengamos un correcto uso de los mesones, se puedan descansar bien los mesones sobre el mueble. Los herrajes, que son toda la parte interna de los muebles, lo que permite abrir las puertas, cerrar los cajones. Son herrajes Blum, es una marca alemana de muy alta calidad que se utiliza directamente en estas cocinas. Y la otra parte serían los escurreplatos, que son unos accesorios que van en la parte de los colgantes. Como su nombre lo dice, permite organizar los platos y escurrir el agua. Tiene una bandeja inferior que permite sacar la acumulación del líquido. Y los zócalos, que son unos elementos en aluminio que varían las alturas, al igual que las patas, para precisamente tapar esas patas plásticas y darle un acabado estético a la cocina. Entonces les voy a mostrar estos elementos directamente en las cocinas para que veamos cómo son. Bueno, entonces la primera característica de la que les hablé fue las estructuras. Esta es la estructura interna, blanco opaco, en un fondo de 5 milímetros también aglomerado, entre paños que son ajustables, que se pueden mover en diferentes alturas. Tienen esos ganchos que ven en la parte superior, que son los que permiten anclarlo al muro. Y una vez se ancla al muro, permite nivelarlo en profundidad, en altura y en ancho, se pueden mover. Algunos de los colgantes tienen este perfil en aluminio, que permite la apertura de la puerta, para evitar tener alguna manija y que quede un mueble sencillo. Se puede meter la mano y abrir.
También tienen un Dorflex, que es un elemento que permite que no entre el polvo directamente al mueble y además amortigua el golpe de la puerta. Sin embargo, tiene unos cerrajes de cierre lento que no permiten que vaya a chocar contra el mueble. Segundo elemento son estos los cerrajes. Como pueden ver acá las bases tienen correderas metálicas, son metálicas los laterales, la trasera, vienen contramarcadas en algunos casos en Feval, en Artec. También tienen la tapa plástica, que es la que tapa el mecanismo que permite nivelar las correderas también, tanto en profundidad, en ancho y en alto, para poder alinearlas. Tienen el cierre lento, entonces se lleva el cajón se lleva hasta un punto y el mecanismo lo cierra lentamente. Esa nivelación que les digo es para evitar que estas líneas se vean más cerrada arriba o más abierta abajo, entonces esto se puede nivelar y que quede la cocina perfectamente cuadrada. Estas correderas están montadas por debajo, lo cual permite tener mucho más peso, soportar mucho más peso. Están montadas por debajo con sus guías metálicas. Entonces es importante mostrar esto al cliente porque algunos de las competencias pues también tienen algunos son laterales en madera, estos son laterales metálicos. Otra cosa importante es la estructura. Como les había hablado, cada mueble es independiente, un mueble de 90, aquí empieza el siguiente mueble y así sucesivamente. Al tener dos muebles unidos vamos a generar una estructura de 36 milímetros, dos estructuras de 18, entonces yo pongo un herraje en este lateral y otro herraje en este lateral, al no compartirlo no debilita la estructura y no va a pasar que los muebles las puertas se van a descolgar, o lo que pasa típicamente que uno ve la puerta cae de un lado, cae del otro, porque cada uno tiene su lateral. El otro elemento es el zócalo, que es este elemento en aluminio. Lo pueden ver, es en aluminio, viene tapando las patas plásticas de las que les hablé, que son los soportes. Cada elemento tiene sus 4 patas para nivelar y para poder mover los muebles también en la parte de arriba abajo o también en profundidad. Esto tiene diferentes acabados, puede ser aluminio, puede ser PVC, también en aluminio brillante, satinado, y permite la circulación de aire, que les decía que están despegados los muebles del piso, y también la limpieza de la parte inferior de los muebles. Siguiente elemento son los escurreplatos. Este es un mueble escurreplatos que permite pues ordenar los platos y los vasos y toda la vajilla, pero su característica principal es tener esta bandeja que permite recoger toda el agua y depositarla en la poceta. Por eso es importante el escurreplatos ponerlo siempre en la parte, ponerlo encima del mueble de poceta, en la medida de lo posible. Estos son los herrajes también en los colgantes, que también tienen el cierre lento. Entonces nos va a permitir que duren mucho más los herrajes. Bueno, en esta otra cocina les voy a mostrar el perfil en aluminio o gola. Cuando una cocina no tiene manijas, como lo pueden ver acá, que se ve sencilla, tenemos este perfil en aluminio que nos permite la apertura de la puerta, tanto en el mueble en el cajón superior o cajón inferior, de esta manera. Es un perfil en aluminio que puede ser de diferentes acabados dependiendo de la línea. Aquí pueden ver el cierre lento de los muebles. Esta es la diferencia entre un perfil en aluminio gola a una manija. Esto se utiliza en algunas líneas para evitar tener ese elemento estético de manija
Esta es una de las opciones. Bueno, continuando con las características particulares de las cocinas italianas, vamos a hablar del espesor en la puerta y el acabado en la puerta. El espesor de la puerta va desde los 18 milímetros hasta los 23 milímetros, lo cual también le da una característica de precio. O sea, la cocina puede aumentar o disminuir de valor según el espesor de puerta que tenga, por la cantidad de material que se utilice. El acabado en puerta, como pueden verlo en la imagen, quiere decir, o digamos que involucra varios elementos. Una es la cara externa del mueble, de la puerta, y los cantos, que es la parte, los bordes externos de la puerta. Y una cara interna, que es lo que va hacia adentro de la puerta. La cara externa es lo que se ve, la cara interna es lo que no se ve o que va hacia adentro. Entonces, el primer acabado sería el melamínico, que es un acabado en PVC. Es un material plástico que va recubriendo la estructura aglomerada. Es un material que le imprimen un sello dependiendo de la textura que le quieran dar. Puede ser un texturizado acabado madera, como también puede ser un acabado laminado liso u opaco. Y el borde lo cantean o le ponen un canto en PVC, lo cual va a generar un corte. Se va a ver una línea de corte entre la parte superior, la cara externa de la puerta, y el canto. La estructura es aglomerada en este caso. El laminado, que es el siguiente acabado en puerta, es similar al melamínico. La diferencia está en que entre el aglomerado, que es la estructura, y la melamina hay una lámina rígida que llaman craft, que no tiene nada que ver con el acabado, el papel craft que tenemos nosotros. Es simplemente un laminado que le permite soportar rayones, es mucho más resistente a los rayones. Es la diferencia entre el laminado y el melamínico. El laminado solo está en la línea Feoval, mientras que en Artex sí tenemos solamente melamínicos. Estructura en aglomerado en este caso. El polimérico, que es un acabado que recubre toda la puerta, es un PVC que recubre la puerta por calor, o sea, un termoformado a la puerta o a la estructura en MDF. En este caso se le hace un recubrimiento por todos los lados, tanto por la parte superior como por los cantos. Entonces no se ve esa línea de corte que se ve en la melamina o en el laminado. Simplemente la lámina recubre todos los bordes, y al recubrir los bordes le da un acabado muy similar al acabado lacado. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque el lacado es un acabado mucho más costoso que el polimérico. Entonces el cliente puede confundirse, puede estar cotizando en la competencia con un acabado lacado, y con nosotros en un acabado, con la competencia en un polimérico, por ejemplo, y con nosotros en un lacado. Entonces obviamente estamos mucho más costosos que la competencia. Debemos tener muy claro en qué condiciones están cotizando los clientes para poder ofrecer el mismo producto. Entonces es importante mostrarle la diferencia al cliente. El polimérico es un PVC que recubre, entonces es más económico, pero en apariencia puede lograr lo mismo que una laca. No es un acabado recomendado para climas cálidos, porque al ser termoformado, utilizar calor para deformar la pieza y recubrir la estructura en MDF, pues el mismo calor puede volver a deformar la pieza y se levantaría. Entonces hay que tener cuidado con esto. No es recomendado para climas cálidos, es muy recomendado para climas fríos. Cuando es melamina y que se hace un procedimiento similar, la melamina no se puede doblar por los 4 lados, la melamina solo se puede doblar por 2 cantos nomás. Entonces el frente se podría tener en melamina y doblarlo hacia los 2 lados cuando los cantos son redondeados, porque en la melamina que vimos anteriormente es cuando es un canto a 90. Como es a 90, no se puede traer la melamina y doblarla a 90 porque se quiebra. Entonces hay que hacer corte y cantear. Pero cuando es una melamina que tiene borde redondeado, como están viendo en la imagen, se puede colocar la melamina, voltearla en el canto redondeado solo a 2 lados, y los otros 2 lados se cantea con un PVC. Siguiente es un lacado. El lacado es aplicar pintura poliuretano por todos los lados de la puerta, lo cual la va a encapsular, la va a mantener con pintura. Entonces es una estructura en MDF
Y si es una laca brillante, una laca opaca, por todos los lados se va a ver brillante opaca, no hay ninguna línea de corte porque es una pintura pareja en toda la estructura. A diferencia del monolacado, que como su nombre lo dice, una laca por uno de los lados nomás, es solamente por la parte inferior y los cantos, pero por la parte de atrás, lo que no se ve, es una sola capa de laca opaca, mientras que el resto sí son varias capas brillantes o varias capas opacas. Esto le da una ventaja en el precio, es más económico tener un monolacado que un lacado. Lo que pasa es que algunos lacados, algunos colores en laca, no están en monolacado, entonces hay que hacerlo completamente lacado, pero por lo general, para que sea más económica la cocina, proponemos en un monolacado, que es solamente el recubrimiento superior y los cantos. El rechapado, que es una chapilla de madera que se coloca en la parte superior de la estructura, que en este caso es aglomerada, lo cual la hace ver, o al tacto se siente una madera, y efectivamente es una chapa de madera, pero no es maciza completamente la puerta, porque trae su estructura en aglomerado. Y los cantos sí son unas piezas macizas que recubren todos los laterales de la puerta. El vidrio, nosotros manejamos un vidrio templado, este es otro acabado, es un vidrio templado que va sobre un marco en aluminio, que dependiendo de la línea puede tener el marco con un pequeño borde que se ve, o el marco pegado por detrás totalmente y que no se ve. Para darle color lo que hacemos es lacar el vidrio por la parte de atrás, y esto pues le da la tonalidad. Sin embargo, los clientes les pueden preguntar si son vidrios laminados. No es vidrio laminado, el vidrio laminado es el que son dos vidrios y en el centro tiene una película vinílico o algún elemento que le da el tono. Nosotros simplemente es un vidrio templado con la laca por detrás. Y está el acabado madera, que es puerta maciza en madera, que solo es para ciertas líneas de cocina. Bueno, entonces ahora vamos a ver los acabados de puerta físico, para que tengan una idea más clara de cuál es la apariencia de cada uno de los acabados. Por ejemplo, el primero que están viendo es un acabado melamínico. Yo les había hablado que en la mayoría de los casos los melamínicos pueden ser texturizados, acabados semejantes a una madera. Entonces, una de las características es que este material, que es la parte superior, que es la cara que se ve por fuera, digamos la apariencia de la cocina, lo que hacen es imprimir un sello con estas vetas para darle este acabado. También les había hablado de que los cantos se pegan independiente a la parte superior o a la parte inferior, lo que genera este borde que están viendo acá en el costado. Es un borde que se va a repetir en todas las caras. Es un borde que lo que nos muestra es que hay una pieza independiente a la parte superior y a la parte inferior. También en la parte inferior, no lo pueden, digamos, ustedes sentir, pero como les decía, los invito en el área técnica que lo revisen. La parte inferior es una lámina lisa, no tiene ninguna textura. Con eso sabemos que esto es lo que queda hacia la estructura. Esta es la melamina. En el laminado, también les cuento, el laminado es el mismo proceso, pero como les contaba, tiene en la parte interna, que es algo que no podemos, digamos, ver en estos momentos. Él tiene la lámina craft, que es la que le da la rigidez a los rayones. Entonces no voy a mostrarles como tal una puerta laminada, porque es este mismo proceso. Vamos a tener la misma característica del canto, van a tener una cara, los cantos y la parte inferior de la misma manera. Entonces, para que tengan claro que es esta misma. Esta es una puerta también en melamina, pero es una puerta que pertenece a la Paragon Glam. Entonces lo que hacen es, por calor, doblar la parte de los laterales. Entonces, si se dan cuenta, aquí no van a tener canto, no se va a ver ningún corte, como lo vieron ahorita en la melamina, sino que el canto está curvo, entonces se dobla. Pero en la parte superior, como la melamina no permite doblarse por los cuatro lados, van a encontrar este canto con esta línea, que hace ver que es una pieza independiente a la parte superior. Eso en la parte inferior y superior. Eso caracteriza una puerta melamínica
con los bordes redondeados que pasa en Paragon Glam de Ardec. Y por la parte trasera van a tenerlo en acabado liso, igual que en la melamina. Entonces aquí ya pueden ver el canto, pero el canto queda interno, no como en la melamina que se ve en este lateral. Luego tenemos el polimérico, que les pongo estas dos puertas seguidas para que se den cuenta que en apariencia son similares. Tenemos dos puertas con una intensidad de brillo similar, que no presentan ningún canto, no se ve canto, parece que estuviera pintada totalmente ambas, se ve como si las hubieran lacado y por eso no se ve ningún canto como en la melamina o en el polimérico que vimos ahorita, en la melamina termoformada. Pero la diferencia está en que este es un polimérico, es un PVC, es un plástico, que lo que permite que por calor y por vacío puedan doblar los cantos en la parte superior y en la parte, en los laterales, en todos los laterales. Entonces, sin embargo, no se ve ningún canto, pero tendrían que acercarse bastante, pero se ve en la cara interna. Por eso le ponen simplemente una lámina blanca en la parte inferior. Entonces, en apariencia similar, la única manera que lo vean es que lo noten por esta parte de atrás, por la parte de atrás, que vean el canto. A diferencia de la laca poliuretano, que en la laca poliuretano, si lo miran por detrás, se ve totalmente lacado, se ve pintado todos los bordes. No tiene ningún canto, no se ve ningún corte. Esta en particular es la monolacada, que como les había contado, tiene brillo en la parte frontal, brillo en los cantos, pero la parte de atrás es una sola capa de laca mate. La parte superior, la parte frontal y los cantos tienen más capas de laca y todas brillantes, a diferencia de esta. La lacada simplemente tendríamos el brillo también en la parte de atrás. Toda la puerta tendría la misma característica de la parte frontal y de los cantos. Sería brillante y con la misma cantidad de capas. Esa es la diferencia entre estas dos. Y eso pues es una relación de precio. Mayor precio toda la puerta pintada brillante, menor precio solamente la parte frontal y los cantos, y una sola capa de laca en la parte posterior. Luego tenemos el madera, que es muy sencilla porque simplemente es una puerta robusta, en el peso también se siente, es madera completamente, en este caso tiene el borde tallado, pero es completamente madera. Aquí se ve cómo está el ensamble de la madera, aquí se ve el ensamble de la madera. Entonces esta es muy fácil de entender, porque además tampoco van a notar como vieron los cantos allá. Esto se ve que es una madera que fue lijada y pintada, entonces esta no tiene ningún pierde con las otras. Luego está el rechapado, que el rechapado es colocar una lámina de madera sobre el MDF o el aglomerado, que sería la base de la puerta. En ese caso va a suceder lo mismo que la melamina. Se va a ver el canto, se va a ver el corte, porque tenemos la madera no nos da la opción de doblarla sin que se vea un canto, porque se quiebra. Entonces lo que deben hacer es pegar una lámina de madera en la parte superior, una delgada lámina, no son más de 2 milímetros de espesor de madera, y le colocan unos cantos que en la mayoría de los casos son macizos. Los cantos vienen a ser listones de madera de 3 milímetros que recubren la superficie de los cantos. Es en el rechapado. Bueno, por último tenemos el vidrio, que como les había contado es en la parte superior. El vidrio viene pegado a un marco en aluminio que van a encontrar, que van a ver, que recubre toda la parte externa, y va a tener un acabado, una pintura poliuretano en la parte posterior. En este caso es un vidrio que se llama Stop Sol, que es el vidrio espejo. Obviamente no tenemos aplicada ninguna pintura, pero dependiendo del tono, lo que hacen es lacar.
Cuando es Feval, los cantos no sobresalen, no se ve el borde. En Artec sobresale un poco más el borde de la puerta. Sin embargo, es el mismo principio para las dos marcas. Es un marco en aluminio que sostiene un vidrio, que no es laminado. Acuérdense que es simplemente un vidrio lacado. Bueno, eso es todo. Espero hayan aprendido sobre los acabados. Cualquier duda,